todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Primera de Corintios 6:12. Buenas tardes, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gracias por sintonizar Punto de Encuentro. Tu punto, aquí, como cada ocasión, traemos un tema bastante interesante para este gran día. Hoy vamos a tratar el tema de la adicción. Tenemos al doctor Jesús Boada, médico, psicólogo clínico, miembro de la red de toxicología de Latinoamérica y del Caribe. Vamos a aprender bastante sobre este tema y queremos conocer más sobre el doctor. Por favor, doctor, preséntese. Gracias, Mirita, buenas tardes. Sí, soy el doctor Jesús Boada, soy médico, especialista en toxicología clínica y bueno, agradezco mucho la invitación a este programa y saludo a todos los televidentes. Es una especialidad que aquí en República Dominicana apenas estamos en pañales y agradezco mucho por tener la oportunidad de expresar todo este tema que es un tema bien álgido y que causa mucho impacto en la sociedad. Así es. Y en esta tarde vamos a conocer primeramente qué es la adicción, doctor. Quiero comenzar por ahí porque muchos desconocen o tienen una idea vaga de lo que son las adicciones y es bueno adentrarnos iniciando por esta parte. Okay. Sí, bien, las adicciones es una enfermedad, hay que partir de eso. La adicción es una enfermedad y es una enfermedad que se caracteriza por el consumo progresivo y ya llega un momento que ese consumo es hasta compulsivo de sustancias psicoactivas, de drogas. Entonces, entre ellas está el alcohol, que es una droga, hay drogas lícitas y drogas también ilícitas. Entonces, entre las lícitas está el alcohol, está el cigarrillo, por ejemplo, el tabaco, y las drogas ilícitas, entonces las que están, digamos, penadas por la ley, como la cocaína, la marihuana y otras parecidas. Y pues la adicción básicamente es esa enfermedad que lleva a la persona a consumir esas sustancias y luego desarrollar, esa persona se hace dependiente de ellas, es decir, depende de la presencia de esas sustancias para poder desarrollar digamos que su vida cotidiana de forma correcta. Bien, ¿y cuáles serían ese detonante que lleva al ser humano, consumidor de sustancias tóxicas, a depender justamente de ellas? Ok, ahí hay varias cosas, ¿no? Hay varias teorías y hay varios elementos que pueden influir. Uno de ellos es el elemento genético. Hay personas que tienen cierta predisposición a desarrollar una adicción o una dependencia. Entonces vemos, por ejemplo, personas que tienen familiares cercanos, familiares de primera línea con este tipo de problemas, alcoholismo, drogadicción, etcétera. Y por supuesto también hay un elemento social, hay un elemento social, en donde existe, por ejemplo, personas que vienen de familias disfuncionales, familias que tienen algún tipo de problemática interna, violencia doméstica. Hay también temas de presión social, por ejemplo, aquellos adolescentes que tienen, o sea, que sufren algún tipo de impulso a través de sus amigos, de sus compañeros, y si no tienen una adecuada orientación de parte de su familia, entonces pueden también empezar en un consumo que primeramente es un consumo eventual, es un consumo ocasional, pero que posteriormente se va haciendo más intenso, aumentando en cantidad, en frecuencia, hasta que termina entonces la persona en esa situación que comenté hace unos minutos, en la que no puede desarrollar sus actividades de la vida diaria si no tiene la presencia de una sustancia, de una droga.
Excelente. ¿Y cuál sería, digamos, esos consejos para aquellos jóvenes que ya desde muy temprana edad están recibiendo la presión para acudir a esa sustancia, porque no tienen ya sea una educación fuerte, pero aparte de eso ya vienen con una patología atrás y ellos no saben cómo decir no, no puedo? Sí. Ahí hay una cosa importante. Hay mucho, la familia, los padres, los tutores, tienen que estar muy bien informados de cuál es la situación de los menores. Es decir, dónde están, qué es lo que están haciendo. Y también hay que vigilar lo que son los factores de riesgo y los factores de protección. Factores de riesgo, bueno, inclusive modelos a seguir, por ejemplo, que tenga la persona un buen modelo a seguir. Actualmente se ha tergiversado un poco. Los adolescentes siguen ciertos modelos que ven en la televisión, que ven en las redes sociales. El dembow, el teteo. Exactamente. Lo que está de moda. En donde se hace ver, por ejemplo, que tener, o sea, que consumir o comerciar con ciertas sustancias es algo positivo porque es algo que te deja dinero, etcétera. Entonces siempre hay que estar pendientes de eso. Hay otra cosa importante y es el mito de que tal sustancia es natural. Por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, es que la marihuana es natural. Sí, pero también causa adicción. Todas las drogas, absolutamente todas, pueden causar adicción. Y la marihuana es natural, pero también es natural, por ejemplo, el veneno de la cascabel. Y mata y hace daño. Así es. ¿Okay? Entonces la marihuana sirve como una droga de inicio para luego entonces pasar a una droga que puede ser de mayor impacto, como la cocaína, como el crack, como la heroína y otras muchas. Entonces es importante que la familia controle esos factores de riesgo, que esté informada de esos factores de riesgo y también implemente algunos factores de protección, factores protectores, como por ejemplo una correcta orientación familiar, como una correcta, vigilancia. Digo correcta porque una cosa es estar pendiente, supervisar lo que hace la persona y otra cosa es estar encima, es estar allí de una manera envolvente y sobreprotectora, porque entonces cuando ese niño, cuando ese adolescente se expone al mundo real, digámoslo así, ya sin la presencia de la familia, entonces tampoco queda sin armas para defenderse de todas esas presiones de la sociedad. No está preparado para enfrentar la realidad. Entonces, doctor, interesante este tema porque ciertamente se necesita de mucho conocimiento sobre lo que es la adicción y cuáles son las consecuencias. Entonces, para entender de manera llana cuáles serían esas consecuencias que una vez ya la persona está padeciendo una situación de adicción, pasa su organismo por este proceso. Sí. Mira, ahí es importante destacar varias cosas. En primer lugar, la parte física, consecuencias físicas. Una persona con adicción, bien sea cualquiera de las drogas que hemos visto, las drogas pueden afectar prácticamente todo el organismo. Lo principal es a nivel del sistema nervioso central, el sistema nervioso, el cerebro, por ejemplo. La persona puede tener problemas de sueño, problemas de atención, de concentración, problemas de cambios del estado de ánimo, agresividad, impulsividad, pérdida de concentración, una serie de problemas a nivel de su cerebro que puede puede llevarlo a ciertas conductas inadecuadas, como por ejemplo crímenes inclusive, ¿okay? Pero también tenemos que afectan el sistema respiratorio, las que son fumadas, por ejemplo, como el cigarrillo, como la marihuana, afectan todo lo que es garganta, nariz, toda esa parte, disminuyen las defensas, afectan mucho el sistema inmunológico. En este último año nos hemos hecho expertos
en sistema inmunológico, en sistema respiratorio, y justamente las drogas son sustancias que pueden disminuir la capacidad de la persona a defenderse de las infecciones. Algunas drogas, o muchas de ellas, causan problemas de disfunción eréctil, problemas para el hombre cumplir con su función sexual. Igualmente en el caso de las mujeres. Entonces son muchos los elementos físicos que se ven afectados. Pero aún, además de eso, la droga genera, yo siempre digo, la droga tiene 3 consecuencias, que es la cárcel, la muerte o una enfermedad mortal. Crónica. ¿Okay? Ahora, lo otro, ya hablamos de la parte física, las enfermedades. Pero entonces, como venimos diciendo, o sea, la droga te compromete a la persona desde el punto de vista legal, ¿ok? Y también desde el punto de vista familiar y social. Para nadie es un secreto que si alguien se entera de que el vecino consume droga, siempre le van a decir, mira, no te juntes con porque ese fulanito consume droga. Entonces, poco a poco se va aislando, porque la gente no quiere o lo ve como un riesgo estar con esa persona. Y también eso influye para que continúe esa espiral, ese círculo de consumo. Entonces, básicamente eso, o sea, deterioro a nivel físico, deterioro a nivel mental, deterioro social y familiar. Muchas personas son abandonadas por su pareja, por sus hijos, inclusive por sus padres. Hay padres que apoyan a los hijos en los tratamientos, en todas las medidas que hay que hacer, hasta que ya prácticamente se ven que no tienen más nada que hacer, y lo que le queda por hacer es quizá sacar al hijo de la casa porque tiene un hijo menor y no quiere que vea, o sea, no quiere que también se vea afectado por eso. Es un drama que nosotros en las consultas siempre lo vemos, y siempre hay que individualizamos a los pacientes, porque cada situación familiar es totalmente diferente. Y cabe destacar el daño a nivel económico que también deja, no solamente esa desunión, ese trance tan doloroso que ocurre en una familia cuando hay un miembro que está pasando por este proceso. Entonces, doctor, le voy a hacer 2 preguntas para aprovechar el tiempo. Dígame los síntomas que podemos observar en personas que son adictas, activas, sí, y cuáles serían esos medicamentos o, digamos, recomendaciones, ya sea farmacológicas. No, claro está, no puede dar un diagnóstico per se, pero sí puede sugerir qué tratamiento debe llevar el paciente una vez está pasando el proceso de adicción. Importante eso, lo que preguntas, o sea, ¿cómo identificamos nosotros que una persona puede tener algún problema de adicción? En primer lugar, pueden ser personas que se van aislando, son personas que por su misma condición van dejando de tener ese contacto con sus seres queridos, con su familia, con su pareja, y se van progresivamente, poco a poco, se van aislando de su familia, de sus conocidos. Pueden empezar a tener problemas como algunas de las cosas que mencioné anteriormente, trastornos del estado de ánimo, o sea, personas que son muy irritables, que tú le dices algo y de una vez se molestan, o que van alternando entre ese estado de ánimo irritable, pero también tristeza, pero al día siguiente están alegres. Esos son algunos de los signos importantes. Y hay otras, por ejemplo, las personas que tienen un consumo importante de alcohol, que ya empezamos a ver problemas con el alcohol, son personas que le molesta mucho cuando alguien le llama la atención por eso, o sea, porque quizás puedan tener algún consumo mayor de lo habitual. Entonces son personas que empiezan a molestarse por eso, empiezan a molestarse por todo, y eso pues tenemos que, son algunas de las maneras de identificarlas. Ahora, importante, no solamente saber cómo identificarlo, sino qué voy a hacer con mi familiar, por ejemplo. Si yo tengo un familiar enfermo, ¿qué podemos hacer? Mira, el tratamiento de las adicciones, como ya hemos visto que es una enfermedad, y es una enfermedad bien compleja,
Entonces el tratamiento no es sencillo, el tratamiento es complejo también. Debe hacerse un tratamiento en equipo. En ese equipo debe haber un toxicólogo, porque manejamos lo que es la parte de síndromes de abstinencia, esas primeras fases en la que la persona deja la sustancia, le hace falta. Muy difícil. Es muy difícil, le hace falta, se pone nervioso, se pone agresivo, se pone muy intenso, y eso nosotros lo podemos manejar con ciertos tratamientos. Otra parte del equipo es, por ejemplo, el psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta de adicciones, y contar con una institución que tenga todo ese equipo es fundamental. ¿Okay? Quiero destacar justamente en eso que acaba de mencionar, de todo un equipo que se necesita para tratar esta enfermedad. ¿Y qué tanto estamos preparados nosotros en este país para esto? Si tenemos un centro que reclute y que se recomiende para acudir a X centro a tratar esto. Por ejemplo, un centro de toxicología en el país, aquí en República Dominicana. Y también la concientización a los doctores que tratan pacientes con este proceso, porque una cosa es que no solamente es el alcoholismo ni la adicción a las drogas, sino que hay muchos tipos de adicciones, lo cual se desconocen ni se saben estadísticas específicas. De hecho, del año 2020 al 2021, dice que en República Dominicana, dicen los periódicos, incrementó el consumo de sustancias tóxicas, llámese sustancias prohibidas y no prohibidas. Dijeron que el uso de la marihuana aumentó mucho más. Entonces, doctor, ¿está República Dominicana preparada para enfrentar este incremento de consumo en diferentes áreas? Sí, ahí en ese sentido hay dos situaciones. La primera, efectivamente nosotros en el país no contamos con un centro especializado en toxicología, ¿ok? Sí existen centros que tratan adicciones, eso afortunadamente sí tenemos centros que tratan adicciones de manera, digamos que interno, ¿ok? Y también, por ejemplo, hay centros como Saludón, por ejemplo, donde contamos con un equipo completo de salud mental y toxicología, en donde también se puede hacer un tratamiento de manera ambulatoria. ¿Okay? Hay pacientes que son para manejo interno y hay pacientes que son para manejo ambulatorio, es decir, que pueden estar en su casa, acudir a las consultas. Por ejemplo, en Saludón, que es uno de los centros donde yo trabajo, tenemos la posibilidad de atender a esos pacientes de forma ambulatoria. ¿Okay? Identificar cuáles son y atenderlos allí mismo, como le digo, de forma ambulatoria. Ya lo demás, centros ya toxicológicos como tal, como le digo, no contamos en el país, ya esos son centros mucho más especializados, donde se atienden no solamente problemas de emergencias por problemas de droga, sino también otro tipo de emergencias, sobredosis, intentos de suicidio con otras sustancias, intoxicaciones, por ejemplo, por agroquímicos, por insecticidas, ese tipo de cosas. Eso en realidad no contamos, pero afortunadamente sí tenemos en el país centros donde podemos atender pacientes con adicciones, bien sea de forma ambulatoria o también los que necesitan internamiento. Excelente. Pues en esta tarde también tenemos acá al licenciado Gabriel Emilio Minaya, abogado, empresario, gerente de Salud Dominicana, Red de Atención Primaria, Saludón. Y nos va a estar conversando acerca justamente de lo que es ese lugar que nos acaba de mencionar nuestro doctor Boadas, que sí están allá especialistas capacitados para dar la primera entrada a lo que es la evolución de un paciente que viene padeciendo este mal. Digamos que es un mal porque nadie quiere Es una enfermedad. Es una enfermedad y que nadie quiere, ningún familiar, ni que a uno mismo, ni que un cercano padezca de esto. Bienvenido, licenciado Minaya, ¿cómo está usted? Gracias, buenas tardes, licenciada Mirita Sosa, doctor
Jesús Boada, gracias por invitarnos a su tan visto programa, luego de esta cátedra del doctor Boada sobre toxicología, ¿verdad? Y obviamente también a la amable teleaudiencia que le sigue, en un horario prime de las 5 de la tarde, los domingos, donde estamos todos en casa, cumpliendo las normas del superior gobierno que nos encabeza, con lo que es el toque de queda, para reducir lo que es el contagio y la propagación del virus COVID-19, 20 y parece que 21 también, ¿verdad? Que va a seguir. Exactamente. Rumbo a 22 casi. Así es, así es. Bueno, doctor, yo en programas se nos ha pasado que usted informe cuál es su horario de consultas allá. Me gustaría asegurarme desde el inicio y que usted pues diga cuál es su horario de consulta para que esos pacientes de Saludón pues puedan atenderse con usted. Sí, en el caso de nosotros estamos en toxicología, está funcionando los sábados de 8 a 12 allí en Saludón, en Herrera. Y bueno, ya el resto del equipo también tiene sus horarios en otros días de la semana, pero específicamente en mi caso, los sábados de 8 a 12. Bueno, excelente entonces. Buen horario, claro. Buen horario, porque los sábados justamente es donde la familia saca el tiempo para buscar alternativas y soluciones para casos así. Qué bueno. Así es. Licenciado, adelante, convéncenos acerca de lo que es la red de atención primaria Saludón. Queremos conocer qué se trata allá y cómo es el manejo. Sí, bueno, pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Bueno, Salud Dominicana, red de atención primaria, es un centro de atención primaria, centro de apoyo clínico y centro diagnóstico. O sea, tenemos lo que son las consultas de atención primaria básica, como son medicina familiar, como son pediatría, como es ginecología y obstetricia, como es odontología. Ahí tenemos lo que son las 5 básicas, ¿no? Medicina general. Pero aparte de eso también tenemos lo que llamamos un tercer nivel de atención primaria o del primer nivel, donde tenemos consultas tales como toxicología, aprovechando al doctor Boada, reumatología, ortopedia, psiquiatría, oftalmología, o sea, neurología, cirugía general. O sea, tenemos un sinnúmero de especialidades que hemos ido incorporando a favor de nuestros pacientes, que ya vamos por más de 30 especialidades incluidas en el centro. Nuestro horario de servicio del centro, para iniciar por ahí, actualmente es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 7:30 de la mañana a 3 de la tarde. Esto mientras dure el estado actual de toque de queda, y cuando el mismo sea levantado, porque ya hayamos podido superar el virus, pues será de 7 a 7 de lunes a viernes y de 7 a 4 los sábados. Los domingos por el momento no tenemos pensado abrir. Esperemos demanda, ¿verdad? Yo que estuve visitando Saludón me quedé impregnada por el orden, por cómo es la logística ya, cómo está todo bien equipado, y pareciera que cuando uno habla de Herrera, habla de algo muy lejano, un lugar muy lejano, pero qué bueno es llegar justamente a un lugar donde uno sabe que le van a atender en tiempo oportuno, guardando todas las medidas del lugar, justamente con este tema del coronavirus, y que usted se va a sentir confortable al centro que está visitando, porque ustedes están ubicados en una plaza allá. ¿Esta plaza cómo se llama? Esa plaza se llama Plaza MIR, Centro Plaza. Centro Plaza. Bien, y o sea, es bien fácil de llegar. Pero yo soy muy curiosa, me gustaría saber cómo de abogado pasa a ser empresario y justamente en el área de salud. ¿Por qué no le damos la oportunidad para que nos cuente? Y un empresario joven. Ay, bueno, gracias por lo de joven, nunca está de más. Bueno, pues fíjese, siempre nosotros hemos estado vinculados a los negocios, inclusive antes de haber estudiado la profesión del derecho. Nosotros primero estudiamos administración de empresas y también hemos hecho la
licenciatura en Relaciones Internacionales. Hemos acumulado 3 maestrías, una en alta gerencia, gerencia y productividad, y una también en el área del derecho, que es en Derecho Civil, en la Autónoma, en la Primada de América. Mire, en el área de salud me involucro porque tengo una intermediadora de servicios de salud llamada Salud Global, y allí fui contratado por las ARS para afiliarle a los prestadores de servicios de salud. Allí conozco lo que es ese mundo, y con la vocación social que tenemos, emprendimos en una inversión en el Hospital Colinas de Santiago, y luego lo hicimos en un hospital llamado Hospinor de Mao, y luego decidimos emprender un proyecto propio llamado Salud Dominicana, Red de Atención Primaria Saludón, con el objetivo de llegar a una población no tan solo de Herrera y de zonas aledañas, sino del municipio de Santo Domingo Este, que es uno de los municipios más poblados y que obviamente está saturado, volcado a un hospital que no tiene espacio ya para atender esa población, como es el Marcelino. Inclusive cuando el COVID hizo efecto, el Marcelino solamente fue un hospital de COVID y las camas llegaban inclusive al parqueo. Entonces entendíamos que allí en ese centro de ubicación llamada la Isabel Aguilar, esquina Prolongación Rómulo Betancur, antigua esquina Caliente, o mejor conocida como esquina Caliente, podíamos llegar a un gran nicho de habitantes que se convertirían en pacientes, a los cuales podríamos administrarlo como pacientes sanos y como pacientes crónicos regulados. Básicamente, por eso me inspiro a invertir en el negocio de la salud o en las ramas de la salud, porque a los médicos no les gusta que se les llame así, pero esos fueron los motivos principales, los cuales me llevaron a hacer esa inversión en el sector salud. Y se le aplaude esa iniciativa porque precisamente en un lugar donde hay una ausencia de atención primaria y un nicho, entonces encontrar esa persona que tome la iniciativa de poner allá y suplir una necesidad de primera en ese lugar, pues en buena hora. Me gustaría saber cuál sería el proceso de un paciente que llega a Saludón, sí, pero que va intoxicado. Viene por cualquier situación con un proceso de intoxicación, entonces decide ir a Saludón. Exacto. Bueno, todo paciente que vaya con cualquier patología de cualquier tipo, y en este caso específico en la parte de la intoxicación, pues lo primero es que nosotros lo consultaremos con nuestro médico familiar, que es el médico de cabecera, la base angular de la atención primaria, porque como muy bien sabe el doctor Jesús Boada, el médico familiar tiene conocimiento de todas las especialidades. O sea, es un médico que se especializa en todas las especialidades para ser, digamos, el médico angular de un centro de atención primaria o de primer nivel. Y ya después que éste lo trate, pues obviamente en el caso de la intoxicación será referido al doctor Jesús Boada, que aparte de hacer una labor, digamos, fija, sábado, en horario matutino, pues también el doctor Jesús Boada trabaja por cita y también trabaja por emergencias, porque en Saludón el paciente es nuestro principal objetivo. Inclusive uno de nuestros eslóganes es todos los servicios de salud en un solo lugar. Entonces inmediatamente contrataríamos al doctor Jesús Boada, quien se presentaría al centro y le daría las atenciones que emanan el primer nivel, y si ya amerita que sea trasladado al segundo nivel, pues obviamente haremos el referimiento, porque los centros de atención primaria trabajamos con referimiento hacia los centros de segundo nivel y contra referimiento cuando ya el paciente ha sobrepasado aquella crisis que le lleva al segundo nivel, entonces ellos nos lo contrarrefieren otra vez al primer nivel. Muy bien. Y en el caso de las adicciones, me surge la pregunta, doctor Boada, un paciente que vaya ya procurándole a usted, que vaya a Saludón, doctor, vengo acá, o la familia decida llevarlo, porque quiero superar esta adicción que me está matando. ¿Cuál es su recibimiento? ¿Cómo usted lo aborda a este paciente?
Sí, es importante ese primer paso a través de toxicología, porque en ese caso pues nosotros lo que hacemos es luego de esa primera evaluación, de esa evaluación inicial, hacemos un plan de trabajo donde la primera etapa es un proceso de desintoxicación. Pero como mencionamos anteriormente, es algo que se maneja en conjunto. Entonces, simultáneamente a ese proceso de desintoxicación, que es planificado, es programado, también debe iniciar las consultas con el resto del equipo de salud mental, como es el psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta, para que poco a poco esa persona vaya haciendo, en primer lugar, conciencia de enfermedad. Porque aunque a veces viene con cierta noción de que está enfermo, de que necesita ayuda, muchas veces esa noción de enfermedad es muy débil. Entonces, afianzar esa conciencia de enfermedad es fundamental en cuanto a las adicciones. Y luego, pues, eso se arma un plan de trabajo de varias semanas para poder entonces afrontar esa situación del paciente y su familia, porque esto se convierta finalmente en una enfermedad familiar. Toda la familia se involucra, pero esa familia tiene que saber cómo debe ayudar al paciente. Doctor, hablando de adicciones, sabemos que no solamente es el alcoholismo ni la drogodependencia que existe. Entonces, en caso de que un paciente tenga otra adicción a cualquiera de las tantas que existen, ¿usted también lo trata ya en Saludón? Sí, las adicciones en cuanto a las sustancias como tal, ok, mencionaste alcohol, drogas como las que ya hemos visto, hay algunos medicamentos que también causan adicción. Eso también debe pasar, todo lo que sea medicamentos y drogas debe pasar por toxicología. Ahora, hay otro tipo de adicciones, como por ejemplo adicción al juego, adicción que es la ludopatía, o adicciones, por ejemplo, a los juegos de video, a las redes sociales. O sea, hay muchos tipos de adicciones, hay otros tipos de adicciones, en donde tenemos un equipo multidisciplinario, que ya por allí el toxicólogo se aparta, pero sí hay otro equipo que puede manejar esa situación, como el psicólogo, el psiquiatra, y ellos sí pueden manejar ese tipo de adicción. Entonces, hablemos en los diferentes tipos de adicciones, esas causas específicas que al nivel físico, los órganos internos le causan al paciente. Llámese porque tengo una adicción a videojuegos, por ejemplo, algo que parece tan sencillo en esta época. Y se ve normal, pero usted habla ahorita de las causas, pero esas causas ya son muy obvias cuando un paciente es drogodependiente o alcohólico crónico. Pero digamos de ese paciente que aparentemente está bien en su casa sentado jugando todos los días. Claro. O digamos también una persona que es adicta al sexo. Mira lo que pasa, y es un principio general de todas las adicciones, las de sustancias químicas y también las otras que vimos, del juego y esto. Las sustancias, las drogas, por ejemplo, a nivel del cerebro actúan en un sitio que nosotros llamamos el núcleo de la recompensa. ¿Okay? Ese núcleo, ese sitio es el que se activa y libera unas sustancias como la serotonina y dopamina, que son las sustancias que se liberan cuando nosotros hacemos algo que nos genera placer. ¿Okay? Como quizás comer algo que a uno le gusta, montarse en una montaña rusa, a los que le gusta el riesgo, incluso las relaciones sexuales. ¿Okay? Entonces, cada vez que la persona consume una droga, por ejemplo, el alcohol, lo que sea, eso va liberando esa sustancia y de esa forma la persona tiende a repetir la conducta para sentirse bien, para sentir esa misma sensación todo el tiempo. Ese mismo principio o parecido funciona también con las otras adicciones, con la adicción al juego, con la adicción al sexo o algunas otras cosas que hemos mencionado.
es más o menos el mismo principio. Llega esa señal a ese punto, se libera la sustancia y la persona tiende a repetir, y llega un momento en que no puede desarrollar su vida normal sin la presencia de esa conducta que le genera esa sensación de bienestar. Bien. En el caso de Saludón, volviendo y aprovechando que el licenciado está acá, me gustaría no dejar pasar desapercibido el tema del alcohol adulterado que se estuvo mencionando mucho desde unos meses para acá, desde que salió a la luz este tema. Pero me gustaría saber, usted como empresario y en el área de la salud, ¿cuáles fueron esos casos que usted vio que realmente ocasionó daño a la población, digamos, de manera general, pero también de manera personal? Si vio casos específicos y cómo manejaron esos casos en Saludón. Sí, mire, lo primero que aportar a la teleaudiencia, que le sigue fielmente, porque yo soy un televidente de este programa, es decirle que esa patología ligada a los juegos, videojuegos o tecnología se llama tecnofilia, y eso es algo que muchos jóvenes padecen, adolescentes, hoy en día, y en Saludón lo tratamos con esa batería de psiquiatra y psicólogo. Ese equipo de salud mental lo tratamos a la perfección. Ahí tenemos al doctor Larry Gómez y tenemos a la psicóloga Sandra Viviana, que son excelentes para tratar ese tipo de patologías modernas y frecuentes hoy en día. Bueno, con el tema de lo del alcohol adulterado, tengo para decirle que obviamente hasta nos llegó cerca, porque tuvimos personas conocidas que tuvieron que pasar por allá por Saludón con ese tema. Y nosotros como centro de primer nivel, que lo que manejamos para ese tipo de casos es una sala de urgencia, que no tenemos una emergencia como tal, aunque pronto ya estará funcionando en el primer piso una emergencia para este año, ya con todos los equipamientos del lugar. Nosotros le dimos las atenciones, el oxígeno, las primeras atenciones, y los referimos. Luego que nos comunicamos con el doctor Boada, y el doctor Boada hizo el análisis, el expertise médico, pues los referimos a los diferentes centros, porque el tema es mortal. El doctor Boada domina ese tema muy bien, pero ese tema es que el metanol produce en el hígado, o sea, una reacción en el hígado que es mortal, y obviamente hay que andarle rápido a eso y tener un poco, digamos, de suerte inclusive, y sobre todo la gracia de Dios para poder sobrepasarlo. Es un tema muy delicado. Recientemente supe que abrieron un centro donde murieron 7 personas. Entonces, un llamado a las autoridades es que un centro donde mueren 7 personas, por más que pueda decir sus propietarios que no están al tanto, esa bebida no la regalan, es comprada. Y yo como centro de salud tengo control de calidad de los insumos que adquiero, y por ende debe de haber una responsabilidad, porque si lo abrimos, lo premiamos, y entonces continúa esa mala práctica. Y obviamente yo diría que una actitud hasta criminal de quien conscientemente vende ese tipo de bebidas mortalmente nocivas para la salud. Así es. ¿Algo que decir, doctor Boada, con el tema? Sí, es un tema que ha causado mucho impacto ya desde el año 2020, y muy importante lo que comentaba Minaya, y es que es una situación bastante grave que debe ser abordada en centros ya mucho más especializados. Entonces, por eso allí en Saludón, como centro de atención primaria, solamente se pueden prestar la primera asistencia, pero ya su tratamiento definitivo tiene que ser, de hecho, en unidades ya mucho más especializadas e incluso unidades de cuidados intensivos. Entonces, es importante que todos que estemos claros y sepamos dónde debemos dirigir a nuestros pacientes. Excelente.
Bien, vamos a pedirle que nos den para cerrar el programa, algún consejo a nuestra audiencia con el tema de las adicciones y todo lo que hemos estado viendo durante el programa. Dejarle esa sustancia, yo siempre le digo el mensaje positivo con el que se queda. Así es. No, y después del doctor Boada quisiera hacer ya una breve exhortación ya al final del centro, cuando el doctor Boada lo haga. De acuerdo. Sí, bueno, principalmente estar muy pendientes, repetir lo que habíamos dicho, todas las drogas causan adicción, es importante manejar y tener información, pero información de primera mano de cómo estas sustancias afectan pueden afectar a la población. Y la familia tiene que estar muy pendiente de todos esos factores de riesgo y factores de riesgo que pueden tener sus menores sobre todo, y que puedan llevarlos al consumo de drogas. Y bueno, ahí estamos también en caso de que se presente, en caso de que ya ustedes puedan reconocer esa situación, pues estamos dispuestos allí en Saludón para recibirlos y darle la mejor atención que ustedes se merecen. Excelente. Así Licenciado. Es. Bueno, y por otro orden, aparte del tema de las adicciones que tanto nos golpean, decirle a todos los, habitantes de esa zona y de zonas cercanas y aledañas, que aparte del tema de las adicciones, Saludón está comprometido a combatir lo que es el virus del COVID-19. Tenemos los diferentes tipos de pruebas, como es la PCR, tenemos la prueba de antígeno, ambas válidas ya reconocidas por gobiernos, potencias para viajes y todo, y también tenemos la prueba de anticuerpos. Tenemos servicio a domicilio para que aquellas personas que no se pueden trasladar, poderle hacer la prueba, y también llevarle la consulta médica, principalmente esos envejecientes, a través de la consulta de geriatría que tenemos allá. Darle las gracias por último a todas nuestras ARS aliadas, como lo son APS, Renacer, La Monumental, Colegio Médico, ACEMAP, en fin, un gran número de ARS, pero sobre todo darle la bienvenida a ARS Senasa, la cual cerró ya afiliación con nosotros y comenzaría a operar ya a nivel de reclamaciones el miércoles próximo, ya con un plan preferencial donde ningún afiliado que tenga el carnet de Senasa contributivo va a pagar diferencia, y esto incluye el plan contributivo, o sea, los que cotizan, los que trabajan, como también los pensionados y jubilados. También darle las gracias a ARS Humano, que con ellos estamos cerrando negociación y pretendemos también que ya este mes podamos tenerlo con nosotros. Darle las gracias a Futuro, que también estamos en negociaciones ya finales, a ARS SEMA, la de los maestros, y hacerle un llamado a aquellas ARS que todavía no hemos podido cerrar negociaciones con ellos, como son ARS Pali, ARS Universal, ARS Ban Central y ARS GMA, que los afiliados de ellos son pacientes nuestros, visitan y demandan de los servicios del carnet de seguro, y que sigan interponiendo sus buenos oficios para que podamos cerrar esa negociación y podamos atender a esos afiliados con el seguro. A conciencia de que nuestro país necesita siempre esos centros disponibles y que estén aliados a las aseguradoras para poder dar un mejor servicio oportuno, en tiempo y calidad. Gracias una vez más al licenciado Minaya, gracias, Mirita, gerente de Saludón, y a nuestro estimado doctor Boadas, gracias por estar aquí con nosotros. Para ustedes, le agradecemos también la sintonía, agradecemos que estén siempre en su punto de encuentro. Aquí dejamos las redes del doctor Boada, @toxicología, vamos a verla en pantalla, toxicología RD. RD.
sea de aquí, del país. Así Y es. también las redes Saludón, vamos a estarla poniendo aquí en pantalla para que ustedes sigan @saludón rd, punto rd. Los que sigan las redes y comenten que lo vieron por aquí van a tener descuento allá en nuestro centro. Y un cafecito y un tececito mientras esperan en la sala. Así es. Excelente. Buen servicio allá. Y ni modo, no me puedo olvidar de la red de Punto de Encuentro, @Punto de Encuentro RD. Síganos y comenten. Gracias. Hasta una próxima. El adicto busca en los lugares equivocados, pero va detrás de algo muy importante y no podemos permitirnos ignorar el significado de esta búsqueda. Deepak Chopra.